Historias de cerca, con Enrique Rodal. ¿Cómo estáis? Bienvenidos o bienvenidas a Historias de Cerca. En este programa os queremos acercar diferentes soluciones vinculadas a la innovación y a las nuevas tecnologías que tienen un impacto directo en la prevención de riesgos laborales. Como sabéis, el de los accidentes en el trabajo o camino de él sigue siendo una gran preocupación y existen soluciones vinculadas con el uso de dispositivos tecnológicos o novedosas herramientas de formación para los y las empleadas que consiguen reducir o minimizar las consecuencias de estos accidentes. Vamos a repasar algunas de estas soluciones que además tienen sello vasco. Comenzamos. En los próximos minutos vamos a conocer una empresa vasca que se ha convertido en toda una referencia de aplicación de nuevas tecnologías e innovación en la prevención de riesgos laborales. Se trata de Ludus, que se define como la primera plataforma europea de realidad virtual enfocada en potenciar el trabajo de los formadores en seguridad y salud. Nos acompaña su CEO, Jon Iñaki Martínez. Hola, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Ludus tiene diferentes funcionalidades que vamos a repasar en los próximos minutos, pero un ejemplo bastante evidente, Jon, de cómo contribuyen las nuevas tecnologías a la prevención de riesgos laborales fue uno de vuestros primeros desarrollos, un simulador para aprender a manejar carretillas elevadoras. Cuéntanos en qué consiste. Sin duda, una de las principales barreras que hay para hacer capacitación en riesgos laborales es el poder entender, comprender cuáles son las consecuencias de tus actos, ¿no? Entonces esto es muchísimo más sencillo de hacer con tecnologías como la realidad virtual que nos permiten vivir esa situación pero sin exponernos a un riesgo que cuando estamos viendo un vídeo o leyendo un manual, ¿no? Entonces, lo que nos permite la realidad virtual es precisamente eso, simular la realidad. En el caso de las carretillas, por ejemplo, que comentabas, nos permite ponernos en situaciones en las que tenemos otros viandantes, por ejemplo, cerca de la carretilla, en su área de influencia, poder simular qué sucede si con una carretilla tocamos una estantería y de repente tiramos toda una serie de palés, cosas que en la vida real son muy complejas de simular. ¿Todo ello con realidad virtual, o realidad virtual inmersiva, con gafas o también delante de la pantalla? ¿Qué tipo de realidad virtual utilizáis? Nosotros desde el principio siempre hemos abogado mucho por la inmersión, es decir, por poder colocarnos unas gafas, poder salir del contexto en el que estamos y poder plantear al alumno un contexto de entrenamiento específico para esa situación, ¿no? Sí que es verdad que hemos sido agnósticos al tipo de gafa desde el principio, es decir, la plataforma de Ludus funciona con cualquier tipo de gafas, sobre todo porque es lo que nos encontramos en el mercado, ¿no? Cuando vamos a donde un cliente pueden tener ya un modelo concreto de gafas de realidad virtual adquirido y lo que hacemos es poner la plataforma al servicio de cualquier tipo de modelo de gafas, ¿no? Pero sí que es muy importante para nosotros romper la pantalla plana y entrar en un contexto de inmersión. Además, viendo en este caso la plataforma de la que hablamos, en algunos casos también habéis recreado los mandos, ¿no? Ya no solamente tener una experiencia visual como si estuviésemos emulando con un ordenador, como son algunos simuladores de aviones, ¿no? De pilotar aviones, sino que tenéis también en algunos casos elementos físicos para que realmente la experiencia y toda la inmersión dentro de lo que es el manejar este tipo de aparatos sea lo más realista posible, ¿no? Sí, son las menos. Ahora mismo tenemos una biblioteca de más de 500 ejercicios relacionados con el entrenamiento, la seguridad en prevención de riesgos laborales, pero sí que es cierto que algunos de los productos en concreto requerían ir un paso más allá en cuanto a los inputs, ¿no? Por ejemplo, es el caso del producto que tenemos de reanimación cardiopulmonar. En ese producto tú necesitas utilizar tus manos para hacer las compresiones y necesitas sentir que estás hundiendo el pecho de una persona, ¿no? Entonces ahí sí que utilizamos ciertos periféricos que hemos creado específicamente para precisamente fomentar esa sensación de inmersión. Enseguida repasamos las diferentes propuestas que tenéis en Ludus, no las 500, son muchísimas, pero por lo menos sí las más destacadas. Y por cerrar un poco el tema de la carretilla, porque es donde nos conocimos hace años y la verdad es que fue uno de vuestros primeros proyectos y que me pareció muy, muy interesante. ¿Lo habéis implementado en muchos lugares? Sí, a ver, el proyecto de la carretilla nació de una forma, bueno, como nace muchas veces estas cosas por cabezonería. En este caso fue mi socio Miquel que
que se empeñó en que teníamos que hacer un simulador de carretilla, buscó el hardware, trajo el hardware lo importó desde China. Hicimos toda una serie de tareas de ingeniería inversa para poder entender cómo funcionaba ese hardware y aplicarlo a una plataforma en realidad virtual. Y la verdad es que lo conseguimos y funcionó bastante bien. De hecho, lo exportamos tanto a nivel europeo como en Latinoamérica. Y fue un proyecto que nos sirvió mucho para en los inicios darnos a conocer y comenzar a andar. Luego es un producto que descontinuamos en el año 2020 más o menos, en ese formato, precisamente porque el hardware que requería se parecía mucho más al cockpit de un avión que a una experiencia portable, ¿no? Entonces lo que hicimos fue reimaginar ese producto desde el punto de vista de la tecnología que estaban desarrollando las grandes fabricantes con gafas cada vez más livianas. Hicimos una adaptación que está ahora dentro de la plataforma y que permite hacer prácticamente el mismo entrenamiento que hacíamos con el hardware de la carretilla que tú mencionabas, pero sin la necesidad de ese hardware. Oye, John, y en cuanto al feedback, alguna vez alguien nos ha dicho, oye, pues mira, gracias a vuestro software o a vuestro hardware, pues un operario ha conseguido salvar la vida porque sabía qué hacer en un momento dado con una carretilla elevadora de verdad. ¿Habéis tenido feedback de ese tipo que realmente ponga en valor lo que estáis haciendo? Hemos tenido muchos tipos de feedback, algunos directos de anécdotas o vivencias nos ha pasado, por ejemplo, con entrenamientos, no tanto con la carretilla, pero quizás sí, por ejemplo, entrenamientos tenemos uno de atragantamientos, y ahí sí que hemos tenido historias directas de decirnos, oye, es que he tenido esta situación en casa y gracias al entrenamiento que había hecho he sabido cómo reaccionar, ¿no? Eso sí que nos ha pasado. Y luego, una de las cosas que también para nosotros es súper importante es qué pasa después del entrenamiento, ¿no? El entrenamiento con realidad virtual es la pieza básica, pero necesitamos acompañarlo de métricas, de datos que nos permitan entender cómo esa gente, cómo esa población está mejorando. Y ahí sí que estamos obteniendo muchos datos de performance y de rendimiento de las poblaciones que entrenan con nuestros productos. Mejoran tiempos de reacción, son más conscientes de su entorno, etcétera, etcétera. Esos datos son muy interesantes luego a la hora de analizar con inteligencia artificial, se me ocurre, por ejemplo, pero luego te voy a preguntar también sobre ello. Repasamos algunas otras soluciones que ofrece vuestra plataforma. Recuerdo Ludus. Tenéis una orientada a evitar riesgos en trabajos en altura, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, esta aplicación es uno de los bestsellers, por así decirlo. Está en el top 5 de aplicaciones con mayor uso dentro de la plataforma. Y básicamente ayudamos a cualquier persona que por su índole de trabajo necesite trabajar a más de 2 metros de altura a hacerlo de forma segura, ¿no? Muchas veces el realizar un trabajo todos los días, subirte todos los días a un andamio, subirte todos los días a una estructura elevada, nos hace perder la sensación de peligro, ¿no? Al final lo cotidiano deja de tener ese componente de riesgo o lo asumimos como algo normal, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que nos permite es mostrar que esas situaciones en el día a día normales, con un pequeñito detalle que cambie, un golpe de viento, un arnés mal asegurado, puede cambiarte la vida. De hecho, puedes perder la vida, ¿no? Entonces, lo que nos permite esta herramienta es poner en esa situación a los alumnos y que entiendan cuál es el potencial de riesgo al que se están enfrentando. Que un poco sepan colocarse, ¿no? Los diferentes materiales, el diferente equipamiento para evitar lo que tú dices, cualquier tipo de caída y en caso de que ocurra, pues bueno, llevar casco, llevar arnés, llevar ese tipo de protecciones, ¿no? Y ya no solo llevarlo, sino un pasito más allá, porque esos materiales tienen que estar en perfecto estado de revista, esos materiales caducan. Parece, para nosotros que estamos en este mundo, es como muy lógico, ¿no? Pero quizás no para el gran público. Las cuerdas caducan, los arneses caducan, caducan por tiempo y por número de usos. Es decir, todo ese material enseñamos a hacer la revisión, enseñamos a colocarlo, enseñamos cómo reaccionar cuando tienes una emergencia, porque, por ejemplo, todos estos arneses de seguridad te evitan la caída, pero una vez que tú has tenido ese accidente, hace falta que te rescaten rápido porque esos arneses no están preparados para que estés ahí demasiado tiempo, te pueden cortar la circulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles son las que se pueden entrenar en realidad virtual.
Veía que tenéis también un módulo sobre riesgos logísticos en el área de trabajo. Cuéntanos. Sí, mira, este módulo nace precisamente de una evolución del producto de carretillas que comentábamos antes, y de hecho probablemente estamos en conversaciones con empresas para expandirlo, y precisamente es todo lo que... O sea, cada vez hay más necesidades logísticas en el mundo, cada vez se mueven más cajas, cada vez se mueven más paquetes, cada vez tenemos más almacenes, más incluso almacenes de última milla, y son lugares que por la inherencia de ese trabajo son peligrosos. Son personas que están expuestas a turnos largos, grandes volúmenes de mercancía moviéndose, y tenemos aquí un módulo precisamente para entrenar qué tenemos que tener en cuenta para trabajar en esos lugares de forma segura, ¿no? Que podemos, desde cosas que son como muy básicas, como temas ergonómicos de cómo acoger cargas de manera correcta, etcétera, a incluso cómo hacernos visibles, ¿no? Porque, volviendo a las carretillas, en este módulo podemos ver carretillas moviéndose por esos entornos, y si nosotros no nos visibilizamos ante ellas es muy fácil que suframos un atropello, ¿no? Una clave que acabas de mencionar, ergonomía, que también ofrecéis en diferentes módulos, es algo muy importante. Claro, estamos hablando en un principio de temas de accidentes laborales con una carretilla, en altura, etcétera, pero luego también hay otros riesgos para la salud de los y las trabajadoras que tienen que ver con su postura en el trabajo, con la carga de pesos, etcétera, y eso también lo entrenáis o intentáis de alguna manera que la gente esté concienciada, ¿no? Sí, de hecho la ergonomía para nosotros es algo como muy transversal. Prácticamente todas las personas tienen que tener una concienciación sobre la ergonomía que tienen en su puesto de trabajo. Al final, en cualquier actividad en la que estemos más de 8 horas, la postura, la forma en la que nosotros afrontamos esa situación es muy importante. Y, por ejemplo, en el caso de ergonomía tengo una anécdota que a nosotros nos pareció muy curiosa, ¿no? Uno de los módulos que tiene el sistema de entrenamiento de ergonomía es una situación muy cotidiana, una oficina. Es decir, estamos en una oficina y tenemos distintos compañeros que van a ser avatares virtuales, que van a estar, y tienes que identificar si están colocados de manera correcta, si no, etcétera, ¿no? Y una cosa que nos sucedió, que no nos la esperábamos, es que en las primeras veces que pusimos a probar esa aplicación, tú imagínate que tienes a una persona, tú estás viendo a una persona sentada y tienes que comprobar si la pantalla que tiene delante está alineada con sus ojos o no, ¿no? Bueno, pues uno de los primeros alumnos que la utilizó, lo que hizo fue, se acercó a esa persona y, como es un avatar virtual, metió su cabeza dentro de la cabeza de esa persona y por así decirlo, le impersonó, ¿vale? Se sentó donde estaba él, que es una cosa que en la realidad no puedes hacer, porque no puedes meterte dentro de otra persona, ¿no? Pero fue una experiencia como muy visual y muy... Vaya, esto no lo habíamos planteado así, pero es una idea fantástica, y de hecho luego lo empezamos a fomentar, ¿no? Entonces, te permite la realidad virtual te permite ese tipo de cosas, te permite jugar con el espacio real. Una especie de, bueno, pues me voy a poner aquí, ¿no? Como el avatar está aquí y esto se supone que tiene que estar bien, pues yo creo que esa es la manera de colocarse, ¿no? Oye, también tenéis para el manejo de EPIs, para riesgos eléctricos, aprender a extinguir incendios, primeros auxilios, que nos has hablado antes, prevención de accidentes en las manos. La verdad es que tenéis un catálogo muy completo. Nos decís antes que 500, pues un montón, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que probablemente ahora mismo tengamos el catálogo más grande de la industria en cuanto a profundidad de catálogo y en cuanto a versatilidad, ¿no? Una de las cosas que hicimos desde el principio fue que todo nuestro catálogo fuese fácilmente localizable. Ahora mismo tenemos el catálogo en varios idiomas, y esto nos permite al final abarcar más mercados. Y una de las cosas más importantes del catálogo es que mezclamos piezas que son muy transversales, como lo que has comentado, pues primeros auxilios, o tenemos una de seguridad vial que prácticamente puede servir a cualquier persona, con otras que son ya muy específicas, ¿no? Por ejemplo, pues espacios confinados, que son esos espacios en los que normalmente, o ya por el espacio en sí, o por la entrada que tenga ese espacio, son lugares angostos en los que tienes que tener un montón de cuidado antes de entrar, para que nos entendamos todos. Una alcantarilla, por ejemplo, o un silo de cerveza. Es decir, son ya entrenamientos que tienen
un público un poquito más concreto, y por eso los mezclamos con entrenamientos más genéricos. Y sí, te he comentado, tenemos ahora mismo 500 referencias y estamos construyendo el orden de 50, 60 referencias nuevas al trimestre. La verdad es que el equipo está bastante ocupado. Sí, no, la verdad es que tenéis muchísimo trabajo. Oye, por cierto, esto, claro, tiene que ver con salud, tiene que ver con prevención. ¿Requerís algún tipo de certificación para que estos cursos puedan estar validados y tengan algún tipo de validez? Ahora, la clave aquí es que nosotros no damos el curso, ¿vale? Nosotros damos la herramienta y al final son los servicios de prevención los que con nuestra herramienta dan esos cursos y dan esas certificaciones, ¿no? Entonces, se están certificando formaciones con nuestros cursos, pero siempre tiene que haber una entidad autorizada que es la que realmente certifica esa formación. ¿Y cómo se llevan a cabo estos entrenamientos? ¿De manera presencial, en remoto, online? Bueno, pues mira, la verdad es que hay como 3 formas para hacer estos entrenamientos. Tenemos muchos clientes que dan estos cursos de manera presencial, es decir, reúnen a un grupo de gente y en físico hacen estas experiencias y estas formaciones con realidad virtual. Luego también hay empresas que cada vez más están empezando a hacer estos entrenamientos en remoto, compartiendo la pantalla y compartiendo la experiencia virtual a través de una pantalla. De hecho hay un caso aquí de una empresa, de un servicio de prevención ajeno guipuzcoano, al que nosotros tenemos especial cariño, que dio una formación a más de 1.600 personas el año pasado de esta forma. Y luego también hay una tercera vía que es la formación completamente remota, que esta se hace principalmente incorporando dentro de la realidad virtual a personas que están en distintas localizaciones y compartiendo una experiencia remota. Aunque esta tercera vía está por el momento está menos explotada, sobre todo por el tema de infraestructura, ¿no? Hace falta tener mucha infraestructura desplegada. Me recuerda mucho al metaverso. Luego te voy a preguntar sobre ello precisamente en todo este entorno de realidad virtual y me imagino que además con vuestro trabajo también tenéis mucho que decir. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Son empresas, mutuas? Mira, tenemos como 3 estratos o 3 tipos de clientes. En primer lugar, están los centros de formación. Tenemos universidades, tenemos centros de formación profesional. Este tipo de clientes para nosotros es importante porque yo creo que hacemos una labor que a ellos les ayuda a acercar el mundo laboral o situaciones de emergencia al alumnado, pero luego también porque las utilizan para investigar. Ellas, pues, sobre todo las universidades, publican muchos papers en los que comparan la realidad virtual con el entrenamiento sin realidad virtual, y esto a nosotros al final nos da mucha credibilidad, ¿no? Nos da herramientas. Luego tenemos un segundo sector, que son los servicios de prevención ajeno. Estas empresas utilizan nuestra tecnología para poder lanzar o ampliar su oferta formativa. Y luego tenemos una tercera vía, que ya son las grandes compañías, ¿no? Las grandes compañías que tienen su servicio de prevención propio y que utilizan la tecnología para formar o para ampliar la formación de sus empleados. Entonces, bueno, aquí, por ponerte unos ejemplos, pues no lo sé, dentro de los servicios de prevención ajeno tenemos compañías como Mutuamad, que están apostando mucho por nosotros, o el grupo Preving, de los que estamos muy contentos. Y luego dentro del tercer estrato, pues nos está funcionando sobre todo muy bien en México, las grandes compañías. El trimestre pasado firmamos clientes tan dispares como Lego, por ejemplo, y BMW, que son negocios completamente distintos, pero que tienen una cosa en común, ¿no? Que es que tienen personas dentro, que tienen personas que están expuestas a riesgos. Realidad virtual, sin ella vuestro modelo de negocio pues difícilmente saldrá adelante. Claro, ahora mismo hay mucha voz que dicen la realidad virtual está muerta, el tema del metaverso que se ha puesto mucho por él y no termina de despuntar, mezclado con realidad aumentada, realidad mixta. ¿Cómo ves todo esto obviamente vosotros apostáis por ello, pero cómo observas tú, que tienes una trayectoria ya de bastantes años alrededor de la realidad virtual y etcétera, y otro tipo de tecnologías?
¿Cómo observas todos estos movimientos que hay en cuanto al desarrollo de visores, las de Apple, que también saldrán el año que viene, el metaverso? ¿Cómo observas todo esto? Desde la calma, me refiero. Cuando nosotros empezamos a explorar estas tecnologías, fue alrededor de 2013, vimos claramente que la realidad virtual tenía unas capacidades formativas brutales, porque nos podía lanzar a un contexto completamente distinto sin movernos de la silla, y empezamos a trabajar en ello. Cuando unos años nosotros vimos venir esto quizás unos años antes, porque empresas como Meta ya en 2013 empezaban a hacer inversiones de 2 billones en compañías de hardware de realidad virtual, entonces ya dentro de la industria empezaba a haber esos movimientos, y luego hubo muchísimo ruido con todo el tema del metaverso y de Facebook cambiando el nombre a Meta, etcétera. Nosotros en ese momento tuvimos mucho debate interno y decidimos no posicionarnos, y de hecho en ninguna de nuestras comunicaciones se utilizaba el término metaverso, pero por un tema muy concreto, que es que nos faltaba una definición. El metaverso no tenía una definición clara, cada uno opinaba que era una cosa o que era otra, y nosotros la reflexión interna que hicimos en ese momento fue: nosotros tenemos realidad virtual, que es una tecnología concreta y definida, y la estamos aplicando a un campo concreto como la prevención de riesgos laborales, y tenemos un caso de estudio que funciona. Entonces no necesitamos subirnos a ese barco que está tan poco definido. Por eso luego probablemente se pinchó esa burbuja a mi parecer, porque había muy poca definición, con lo cual cuando tienes algo muy poco definido, para algunos puede ser algo muy grande y para otros puede ser algo muy pequeño, ¿no? Nosotros tenemos claro que esta es una tecnología que lleva muchísimos años utilizándose, por ejemplo, en la formación, antes lo hemos comentado, de pilotos de aviación, y lo que ha sucedido es que se ha miniaturizado y que ahora podemos disponer de gafas o de cascos de realidad virtual de forma mucho más asequible, a no ser que sean los de Apple, que tan asequibles no son. Sí, 3.000 y pico creo que van a ser cuando lleguen. Y por cierto, 10 años de trayectoria, me comentabas, habéis invertido mucho dinero también en visores de realidad virtual y de realidad aumentada en este tiempo, desde las primeras Oculus, pues con esas experiencias, con esos mareos, etcétera. Ahora la experiencia con unas gafas de realidad virtual, de las modernas, es mucho más diferente, ¿no? Si alguien probó hace unos años unas gafas de este tipo y no se ha querido volver a poner ninguna porque le generó cierto mareo o dolor de cabeza, todo esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado radicalmente. De hecho, los primeros... siempre contamos, cuando fuimos a donde los primeros clientes, hace 10 años, llevábamos, hazte una idea, un PC con su pantalla, con su teclado, con su ratón, y necesitamos un par de horas para montar una experiencia de realidad virtual. Las pasadas Navidades, 10 años después, la aplicación más descargada en la Apple Store o en Google Play fue la aplicación de configuración de las Meta Quest 2, que son las gafas de Meta, que fueron del producto más vendido para consumer en Navidades en las casas, ¿no? Es una experiencia que ahora tú sacas una gafa de una caja, te la pones, le das a un botoncito y automáticamente estás funcionando y estás en realidad virtual, ¿no? Nosotros lo hemos visto también mucho en temas cotidianos. Yo estuve de vacaciones hace un par de semanas, y en el lobby del hotel había unas experiencias de realidad virtual para que los niños jugaran, que son cosas que hace 10 años no podías ni imaginarte, ¿no? Ese nivel de penetración en el mercado y de facilidad de uso. Es muchísimo más sencillo ahora. Más allá de la realidad virtual, ¿qué papel crees que pueden jugar otras tecnologías como la inteligencia artificial, de la que hablábamos antes, en la prevención de riesgos laborales? Yo soy un firme defensor de la inteligencia artificial, pero también, igual que con el metaverso, de mirarla con calma. Me refiero, se lleva trabajando en inteligencia artificial un montón de años. Por ejemplo, nosotros venimos mucho y hemos bebido mucho del sector de los videojuegos, ¿no? En el sector de los videojuegos, desde el primero, desde un Pong, el enemigo. Siempre se ha hablado, la IA, siempre era la IA. Exacto.
Llevamos explorando inteligencias artificiales mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se están haciendo mucho más amigables, se están haciendo mucho más sencillas. El mismo concepto de inteligencia artificial que estamos viendo ahora con ChatGPT, no lo vimos con Siri hace 7 años. Que también lo era. Exacto. Y también lo es, vamos. Exacto. Entonces, yo creo que a la inteligencia artificial hay que darle cariño, creo que nos va a ayudar mucho, pero creo que hay que mirarla desde la calma, ¿no? Una cosa que pasa ahora mucho es que queremos todo para ayer. Y sale una noticia y la inteligencia artificial tiene que cambiarnos la vida para mañana. Cuando probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando tengan un altavoz en casa al que le pregunten la hora o le pregunten el tiempo. O la visión artificial, el reconocimiento facial, que también lo tenemos en los móviles para el reconocimiento, etcétera. Para desbloquear los móviles, exacto. Entonces ya hay muchos ejemplos, ya hay muchos casos y esto va a ir evolucionando, pero no quememos las tecnologías. A mí es un poco el miedo que me da. Internet requirió muchos años de evolución, desde aquel 83, 84 en el que en el CERN empezaron a hacer cosas hasta el 2005, por ejemplo, en el que todos teníamos una cuenta de Facebook. Pasaron muchos años y ahora parece que queremos que todo sea ayer, Entonces yo soy un firme defensor de la inteligencia artificial, pero dejémosla que crezca dando los pasos que tiene que dar. Oye, volviendo a vuestro modelo de negocio, John, ¿crees que las empresas son conscientes de la importancia de invertir en tecnologías y plataformas como la vuestra para la prevención de riesgos laborales o les parece algo del futuro, algo futurista? ¿Qué predisposición tienen? Yo creo que cada vez más. Sí que es cierto que nosotros hemos visto como una evolución muy clara en aquellos 2013, 14, 15, 16. Dentro de las empresas, sobre todo de las empresas grandes, los únicos que invertían en este tipo de tecnologías eran los departamentos de innovación, que para nosotros era un poco fastidio, porque sí, el departamento de innovación tenía un budget para pilotar, pero luego nunca llegaba a los negocios, nunca llegaba realmente a hacer una integración, ¿no? Y ahora ya se ha dado la vuelta. Están viendo que la tecnología que hay está perfectamente preparada para un uso masivo. Para eso la parte de consumer nos ayuda mucho. Y luego están viendo sobre todo los resultados, que es algo que nos requería tiempo. Pero ahora cada vez más estamos viendo empresas apostar muy fuerte por este tipo de formaciones. Y sobre todo en tipos de empresas o tipologías de empresas muy distintas. Las empresas de automoción tradicionalmente han apostado por la visión artificial, por la realidad aumentada, por la realidad virtual. Pero es que ahora estamos viendo que otras empresas como empresas de food and beverage, o sea, de comida, etcétera, están también apostando, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo en el ratio de adquisición de clientes, que cada vez es más rápido. Muchas veces a mí me han dicho que cuesta mucho más dinero afrontar un accidente laboral que ha ocurrido en una empresa que invertir en prevenir ese propio accidente. Totalmente. Y ya no solo es el prevenir un accidente y el coste que obviamente tiene, sino que es que hay algunos accidentes de los que no volvemos a casa. O sea, hay algunos accidentes en los que la situación es irreversible, ¿no? Entonces, yo creo que cada euro invertido en que todo el mundo vuelva a su casa por la noche con su familia es un euro bien invertido. ¿Por dónde pasa el futuro de Ludus? Bueno, pues nuestro futuro pasa por seguir creciendo y seguir abriendo mercados. Este 2022 que hemos dejado atrás, nuestros clientes dieron más de 20.000 formaciones en 18 países, que para nosotros es un auténtico hito, sobre todo porque muchas veces estos proyectos de realidad virtual, innovación, etcétera, no cristalizan en un uso real, ¿no? Cristalizan puedes haber tenido un desarrollo tecnológico muy bueno, un despliegue fantástico, pero no acaba permeando en el mercado, ¿no? Y bueno, con más de 20.000 formaciones el año pasado en 18 países, para nosotros está empezando a coger, esta bola de nieve se está empezando a hacer grande y especialmente en México cada vez estamos funcionando mejor, países latinoamericanos también. Y el futuro de Ludus pasa por seguir creciendo en catálogo, seguir creciendo en oferta y seguir creciendo en clientes, ¿no? Nos está pasando una cosa que para nosotros es muy bonita, que es que compañías multinacionales nos contratan en un país, nos contratan en un segundo país y de repente, antes de contratarnos en el tercero, ya nos llaman desde los headquarters que están en X sitio y nos dicen, oye, vamos a hacer un acuerdo marco, vamos a integrar y vamos a implantar esto de forma masiva, ¿no? Entonces, por ahí pasa, yo creo, el futuro de Ludus, por seguir entendiendo qué necesidades de formación hay, creando catálogo y poniéndolo al servicio de las compañías.
Pues felicidades, Sorionak. Jon Iñaki Martínez, CEO de Ludus, gracias por acompañarnos y lo dicho, mucha suerte con todo. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos repasando algunas soluciones tecnológicas que tienen un impacto directo en la prevención de riesgos laborales y minimizar los problemas de salud entre los y las trabajadoras. Y en los próximos minutos nos queremos ocupar de una herramienta que poco a poco va llegando a las empresas. Se trata de los exoesqueletos. Nos referimos a dispositivos que podemos colocar sobre nuestros brazos, manos, piernas o tórax y que nos ayudan en diferentes tareas como sujetar o alzar una carga pesada o mantener los brazos en una posición que puede causar dolor o molestias, como por ejemplo mantener los brazos en alto durante bastante tiempo. Estos son solo algunos ejemplos de uso, pero queremos conocer más sobre los exoesqueletos orientados al sector industrial con Carlos Fernández, CEO de Gogoa, una empresa vasca que fabrica exoesqueletos para el ámbito de la salud, la industria, el deporte, el ocio y para el sector de la defensa. ¿Qué tal, Carlos? Hola. Y también con Javier Fínez, responsable de software de Gogoa. Hola, Javier. ¿Qué tal? Oye, habéis canalizado vuestros desarrollos vinculados con la industria y con la prevención de riesgos laborales en una spin-off denominada Cyber Human Systems. Tenéis, de hecho, 4 exoesqueletos patentados. Si os parece, vamos a comentar uno a uno en qué consisten. El primero sería ExoWays, un exoesqueleto lumbar con actuadores. ¿Para qué se utiliza? Bueno, fundamentalmente se utiliza para el levantamiento de cargas. O sea, gente que trabaja moviendo cosas del suelo o de altura por debajo de la cintura a elevarla hasta la altura de la cintura normalmente, y que requiere pues un soporte bastante fuerte, vamos a decir, pues hasta 40 kilos aproximadamente, y que está repitiendo muchas veces el mismo movimiento. Entonces es un exoesqueleto para personas que van a estar mucho tiempo haciendo la misma actividad. Actividad concreta, levantar cosas, mucho tiempo levantando cosas. Fundamentalmente soporte lumbar. El objetivo es reducir las lesiones lumbares, en este caso, la fatiga de la persona, y ayudarle pues, a lo largo del día pues, a desempeñar su trabajo, ¿no? y en consecuencia pues, evitar bajas laborales al final. ¿Cómo es? ¿Cómo se coloca? Bueno, físicamente es un dispositivo que colocas a la altura de la parte lumbar, y lo que te permite es descargar en cierta manera la fuerza que harían tus lumbares a los muslos, a las piernas. De tal manera que lo que trabaja en la zona delicada de las lumbares sufre menos y es, en cierta manera, el esfuerzo es descargado a las piernas, que son músculos mucho más fuertes, mucho más robustos y que en esas operaciones concretas están mucho menos fatigados. Es importante puntualizar que los exoesqueletos industriales están diseñados con la filosofía de que no se trata ni de levantar más cargas, ni más pesadas, ni durante más tiempo, sino realizar el mismo trabajo que realiza el profesional hasta ahora, pero que, a lo largo de su vida sufran menos las partes afectadas. Es decir, que dentro de 40 años, cuando una persona se jubile, si ha estado haciendo una tarea repetitiva durante mucho tiempo, se jubile en unas condiciones físicas mucho mejores de las que se hubiera jubilado si este trabajo lo realiza de forma ordinaria. No se trata de tener superempleados, sino de que los empleados actuales vivan mejor. Vivan mejor y a lo largo, evidentemente, de una carrera de 30 o 40 años, cojan menos bajas y se jubilen mucho mejor, ¿no? O sea, gana tanto el profesional que se encuentra, el trabajador que se encuentra en la línea de trabajo, como la empresa, porque va a reducir significativamente el número de bajas por lesiones lumbares, cervicales y demás. Y al final supone también un incremento de la productividad. Uh-huh. Luego tenemos también, tenéis ExoShoulder, un exoesqueleto de brazos. Este tiene función ingrávida. ¿En qué consiste y para qué se usa? Bueno, se usa fundamentalmente para tareas en las cuales las manos tienen que estar trabajando
en una posición determinada durante mucho tiempo. Normalmente por encima de la cabeza, que es cuando más te cansas, ¿no? No sé, aquí en ITV, pues para los cámaras, por ejemplo, pues podían llevar todos un solder para llevar la cámara y estar todo el día sin cansarse. Que alguno de los que ha venido algún día a grabar lo ha probado y dice, joder, ojalá tuviese esto. Pues vale, pues no sé, un poco en esa idea, ¿no? Pero también, no sé, pues pintores, gente que pone placas, gente que hace mantenimiento de aviones, que es un poco donde empezamos a desarrollar esto con Airbus, que dice, no, es que mira, es que tenemos aquí un trabajo donde estamos aquí haciendo el mantenimiento del motor y al final estoy todo el día con las manos aquí arriba, ¿no? O en SEAT, que estoy rectificando los moldes y estoy rasqueteando el molde y estoy todo el día con las manos arriba. Estar todo el día con las manos arriba implica pues que a la gente que es mayor de 40 años o que ya lleva 10 años haciendo ese tipo de trabajo, pues ya no le dan ese trabajo. Le tienen que buscar otro puesto en la empresa, pues porque si no, el primer día que está así, el segundo viene con el parte de baja. Sí, con la baja, eso. Entonces, claro, ¿cómo evitamos eso? Pues con este tipo de exoesqueleto. Vale, tenéis también Exosoft, otro esqueleto lumbar. ¿Cuál es la diferencia con el primero que hemos mencionado? El primero, ExoWaste, es un exoesqueleto que es activo, lo que significa que tiene batería, que tiene software y demás para poder aportar esos 40 kilos que comentaba Carlos, hasta 40 kilos de soporte. Sin embargo, Exosoft es un exoesqueleto textil, lo cual significa que la manera de actuación es a través de elastómeros. Un elastómero no deja de ser una goma, un tirante, que se carga con el propio cuerpo, con el propio peso del cuerpo, con la gravedad. Cuando, por ejemplo, te agachas, se tensa ese elastómero y en el momento en que tú tiras hacia arriba para levantarte, te devuelve en forma de que el levantamiento te fuerza menos las lumbares y se hace esa parte de esa fuerza te la hace el propio elastómero. Y evidentemente cuando reduces peso, reduces baterías, reduces electrónica y demás, aparte de ser mucho más ligero, el mantenimiento es mucho más sencillo y evidentemente el precio es mucho más económico. No se puede quizá llegar a los rangos de apoyo que te da el ExoWaste, que es para pesos muy grandes, pero para el 80% de las labores es muy adecuado. De hecho, es el exoesqueleto ahora, digamos, que está más de moda y el más demandado por la industria. Sí, tiene otras... Tiene dos ventajas principales, aparte del peso, es que te queda totalmente integrado, te puedes incluso vestir por encima, no te molesta, lo puedes llevar todo el día, puedes sentarte con él, puedes andar tranquilamente, te ayuda realmente cuando necesitas. Y frente al otro, que es como por una tarea muy determinada, un Exosoft, un exoesqueleto de este tipo, te permite mucha más movilidad. O sea, te va a ayudar, si te agachas para un lado, te duele, si te tiras para el otro lado, te ayuda, si te subes, te ayuda. Si estás en una postura reclinada, por ejemplo, sobre una mesa, porque tienes que trabajar mucho tiempo, por ejemplo, lo están probando médicos en el Hospital de Galdácano para hacer intervenciones quirúrgicas en cardiología durante 8 horas, porque el médico al final está 8 horas así encima tuyo y acaba con la espalda destrozada. Pues con esto no, porque te sujeta en posición. A ver, no son gomas normales, al final son elastómeros de deformación variable. Nosotros hablamos de músculo artificial realmente, ¿no? El comportamiento al final es como ponerte unos músculos artificiales en tu espalda, un músculo lumbar y unos glúteos suplementarios, vamos a decir, y dices, joder, pues tengo unos glúteos, ¿no? Pues, a culito, que chao. Y bueno, pues un poquito en esa idea, ¿no? De poder suplementar al final tu capacidad para realizar esas tareas y evitar también así pues esas lesiones. Otra solución que tenéis es ExoArms, otro esqueleto de brazos. ¿En qué consiste? ¿Qué ventajas tiene? Es un exoesqueleto también textil, combina el Exosoft anterior más le añadimos un soporte para los brazos. En este caso también funciona con elastómeros y es para todo lo que es movimiento de brazos, fundamentalmente en trabajos sobre mesa. O sea, ahora, por ejemplo, se está utilizando... Es curioso que aquí todavía no, pero en Francia nos han comprado en Burdeos para hacer las podas de los viñedos, nos han comprado para toda la manipulación de las ostras, por ejemplo, también en La Rochelle. O sea, al final todo tipo de trabajo que tienes que estar moviendo las manos a cierta altura sobre una mesa y manipulación,
es clave. Sí, picking, cuando Sí. están empaquetando, por ejemplo, colonias, que también lo estamos probando, es el tipo de actividad en el que es muy adecuado, pues son tareas muy repetitivas en las que a veces las manos trabajan a cierta distancia del cuerpo y al final eso se traduce en un peso que tiene que soportarte la parte cervical, que es la que se carga. Entonces, esto te relaja esa parte cervical. No sé, hasta peluqueras lo han probado. Oye, los exoesqueletos orientados a temas de salud y rehabilitación tienen que cumplir unas determinadas normativas y certificaciones. ¿Ocurre lo mismo con los exoesqueletos orientados a la industria? En estos momentos, a nivel industrial, no. Hay dos grupos de trabajo, un grupo que es el ASTM 52, en el cual estamos en Estados Unidos trabajando, y hay un nuevo grupo que está creando también AENOR para definir al final qué es un exoesqueleto, porque un exoesqueleto no es una EPI, porque no es un elemento de protección personal, es un elemento de prevención personal. Entonces, esa parte de prevención no está articulada en ningún tipo de normativa. Hay alguno que se ha atrevido a ponerle un marcado CE como máquina, cosa que en principio es falso, porque no es sería máquina el nuestro que tiene motores, pero claro, uno en el cual la máquina es la propia persona, como comentaba, que es el que carga, diríamos, el sistema el testigo, y luego te devuelve, entonces no hay máquina por medio. Si hay una especie de vacío legal y estamos trabajando legal, no como líderes, estamos trabajando en definir un poco lo que debería ser, y pues porque tenemos la experiencia necesaria. Con los organismos normativos al final, para ver qué es realmente o cómo se puede decir lo que es un exoesqueleto de este tipo. Porque entiendo que puede haber algún riesgo por un uso prolongado e inadecuado de este tipo de aparatos, ¿no? En principio, no. Porque no se ha registrado de momento. O sea, lo que hace es reducirte carga. Entonces no hay un posible uso inadecuado como tal. O sea, el problema sería que digas, vale, me pongo esto y en vez de levantar la piedra de 100 kilos voy a levantar la de 250. Uy, y me he lesionado. Y dices, no, pero no es por usar el exoesqueleto. O te lo puedes poner mal. Esto va un poco ligado con la siguiente pregunta que os quería hacer, si es vosotros ofrecéis algún tipo de formación para las empresas, para los propios trabajadores y trabajadoras, para que sepan cómo se usa, ¿no? Porque entiendo que al final hay que ajustarse unas medidas, hay que colocárselo de una manera. Sí, evidentemente tenemos videocursos, hacemos cursos, todos los que vendemos se forma a los empleados en cómo colocárselo. Pero así todo, es que tal y como los hemos diseñado, diríamos que no hay posibilidad, en principio, de ponérselo mal. O sea, tenemos que un poco algunas cosas raras hemos visto, ¿eh? Siempre. A ver, yo en alguna feria he visto a personas y hombre, la colocación de un exoesqueleto igual no es de este tipo, igual no es de los vuestros, pero llevaba tiempo y había que ajustárselo. Los nuestros se colocan muy, muy rápido y es con 4 normas básicas lo tienes bien puesto. Pero sí es cierto que hemos visto cosas rarísimas. Si tú dices, mira, es que las gomas tienen que ir cruzadas. Pues no, las pongo rectas. Y dices, bueno, chico, pero mira, tienes aquí la foto, son cruzadas, ¿cómo llevas puesto? No, es que no noto aquí bien. A ver, mándame una foto de cómo te has puesto. Y con las gomas rectas. Y dices, oye, no es la manera adecuada. Pero no has mirado la foto. ¿No estuviste el día que dimos la formación? Bueno, eso me imagino que ocurrirá, ¿no? Ese tipo de cosas pueden pasar, pero no es lo normal. O sea, en principio están diseñados para que no haya forma de colocártelo mal. ¿Y las empresas están interesadas por este tipo de tecnologías? Pues cada vez más. La verdad es que la experiencia que tenemos es que a veces cuesta presentarles el proyecto o el producto, llegar hasta la persona que tiene la decisión, pero nuestro ratio de una vez que eres capaz de hacer una demostración, de que lo prueben y demás, de ahí a la venta, es muy alto. Yo diría que andaría en un 80, 85, 90%. Es decir, al principio somos un poco quizá escépticos, también es una cuestión de cultura. Porque claro, las personas, sobre todo los trabajadores, cuando les pones algo, pues se encuentran raros, ¿no? E incluso dicen, un Robocop y tal y cual. Pero una vez que lo prueban, que ven las ventajas,
pues la tasa de éxito es relativamente alta. Y es más, es un tema cultural, porque nosotros siempre que decimos que lo pruebe alguien, que queremos que sea una persona de mente abierta, dispuesta a innovar, que sea, en cierta manera, un poco líder, en el sentido de que sea una capaz que pueda crear un entorno, digamos, optimista y demás. Pues si es una persona ya que ya viene un poco maleada por el tiempo, que no le gusta destacar o que no le gusta llamar la atención y demás, pues sí que es cierto que a veces las sensaciones pues varían, ¿no? Es curioso muchas veces que a veces es más proclive y lo ve más claro el responsable que tiene que comprar, que no lo va a utilizar directamente, que el propio usuario, que eso que a veces dice, me van a mirar como un bicho raro, ¿no? Sí, eso se iba a preguntar, ¿no? Porque no es lo mismo la actitud de la empresa que va a adquirir ese producto con la de los trabajadores y trabajadoras que no sé si se enfrentan a ciertos recelos, como comentaba Javier, ¿no? Sí, a ver, hay dos cosas fundamentales. Es que si viene desde el punto de vista de la empresa, muchas veces los trabajadores piensan, me van a poner esto porque me quieren explotar más, porque me quieren hacer trabajar más, porque me quieren, al final, pues que produzca más, que no sé qué tal, que el otro. Vale. O incluso ha habido casos de esos que dicen, no me pongo esto porque si no, no me cojo bajas. Pues vale, pues también. O sea, hay de todo en el mundo. Pero sí es cierto que a veces hay ese recelo por parte de los trabajadores y por eso es lo que comentaba Javi, de empezar normalmente con gente pues que tiene una actitud pues más abierta o más positiva. Luego, cuando se dan cuenta de la ventaja que tienen, pues el otro día uno me comentaba, joder, pues antes llegaba a casa el viernes y no podía levantar a mi hija porque tenía la espalda destrozada, dolor lumbar, no sé qué tal. Ostras, ahora voy a casa y estoy ahí con mi hija jugando, le levanto, le tiro para arriba de todo. Bueno, pues le ha cambiado la vida, ¿no? Al final el mensaje es el que decíamos en un principio, ¿no? No se trata de crear super trabajadores, sino simplemente que sirva una herramienta para evitar este tipo de lesiones y de fatigas. Sí, y al hilo de esto decir que desde lo que es recursos humanos o desde la dirección de la empresa es muy proclive. De hecho, es muy proclive porque realmente con el precio que tiene y si te invita 2 días de baja de una persona, lo has amortizado el equipo. Entonces, ya te digo que el ratio de visita a venta es muy alto y las principales a veces inconvenientes te lo ponen pues temas de calores, que también puede ser cierto, calores o temas de algún roce que pueda realizar, pero en general la aceptación es muy buena. Oye, ¿y qué avances recientes se están logrando en el campo de los exoesqueletos y cuál es su potencial futuro? ¿Qué habría que hacer para que evolucionasen? Una de las claves a las que nos enfrentamos cuando visitamos una empresa es que en cada empresa hay cientos de puestos de trabajo diferentes. Y todo equipo, pues normalmente cuando vas, pues me gustaría que tuviera un reposacabezas. Entonces, de cierta manera, nosotros, la filosofía nuestra de trabajo hacia donde nos estamos orientando es a desarrollar un exoesqueleto industrial 80% fijo, digamos, con unas características comunes, y después un 20% que es de personalización al puesto concreto. Porque digo, cada puesto de trabajo es una historia y tiene unas necesidades. Entonces nosotros normalmente lo que solemos hacer es, primero queremos ver la operación a la que se va a utilizar, orientamos sobre cuál de los 4 tipos de exoesqueleto que tenemos es el más adecuado, después acudimos a la empresa, se prueba con las personas que tengan un feedback, que estén dispuestos a ir un poquito más allá, y te dicen, oye, pues mira, necesito que me adaptes un cinturón de herramientas, necesito que me pongas un reposacabezas, necesito atmósfera ATEX porque trabajo con explosivos, y ahí es ese 20% adicional en el que adaptamos un poco a cada puesto de trabajo, porque es que un exoesqueleto estándar que valga para todo es muy complicado. Y entonces, digamos que la innovación ahora es un 80% que es común para todos y después un 20% que además tenemos la ventaja de que somos el único fabricante en España de exoesqueletos industriales. Es decir, a nosotros nos piden, oye, adáptanos esto, adáptanos nosotros, ponnos este logo de la empresa y se lo ponemos. Si viene un distribuidor, tiene que hablar con origen, todo se retrasa, es más complicado, seguramente más caro y nosotros nos estamos enfocando en esa filosofía del 80-20. Hay que servitizar, ¿no? El exoesqueleto. No, al final, a ver, lo que pasa es lo que comentaba antes, que por ejemplo,
nuestros esqueletos SOWISE pues está orientado como a tarea muy concreta. En cambio, el Exosoft es infinitamente más flexible y sirve prácticamente para cualquier tipo de tarea. Entonces, lo que estamos buscando es esa flexibilidad, porque al final una persona en su trabajo, pues sí, igual 5 minutos estoy levantando algo, pero 10 minutos estoy haciendo otra cosa, pero luego me siento en la carretilla elevadora, luego voy a no sé qué. Entonces, claro, no puedo andar quitándome y poniéndome nada. Necesito algo que pueda llevar todo el día. Entonces, nuestra filosofía va más hacia sistemas o esqueletos de este tipo con elastómeros de deformación variable que nos permitan abarcar el segmento más amplio de actividades y ser luego pues, más flexibles. Y luego esa parte de adaptación que comenta Javi, pues, bueno, pues que si hay que proteger los brazos con no sé qué, que si hay que ponerle tal, que si las herramientas, que si esto, que si lo otro. Bueno, esas pequeñas cosas que también se pueden personalizar al final para la empresa, ¿no? Claro, eso ya es más ingeniería, más desarrollo. Entonces dices, pues el exoesqueleto base, pues al final tiene un precio como muy económico y luego ya si quieres cosas muy adaptadas, pues hay que hacer presupuesto siempre. Bueno, pues Carlos Fernández, CEO de Gogoa y también de Cyberhuman System, y Javier Finez, responsable de software. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una futura ocasión. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Eso es. A ver cuándo nos vemos de nuevo. Pues gracias a nuestros 3 invitados por acercarnos sus experiencias y por su contribución a reducir la siniestralidad laboral desde el foco de las nuevas tecnologías. Nos escuchamos de nuevo aquí en Historias de Cerca en Radio Euskadi. Hasta entonces. So